El problema 1 nos indica que durante un ejercicio de práctica del ejército de la antigua Persia, un arquero monta un elefante que se desplaza en carrera a una velocidad de 9.7 metros por segundo. En cierto momento, el arquero mira hacia atrás del elefante y ve a su compañero que sostiene un escudo de madera a nivel del suelo, a una distancia horizontal de 22.5 metros. El guerrero le dispara una flecha horizontalmente y impacta en el escudo. Calcule la rapidez de la flecha respecto del arco en el momento de ser disparada si se sabe que en el momento del disparo la flecha está a 4.12 metros respecto del suelo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagrama, donde podemos ver que está el elefante que tiene una velocidad de 9.7 metros hacia la derecha. La flecha está disparada a 4.12 metros y tiene una distancia de 22.5 metros. El sistema de referencias está positivo hacia la izquierda, positivo hacia arriba y negativo hacia la izquierda, hasta la derecha, perdón. Para calcular la rapidez de la flecha necesitamos calcular el tiempo, con la cual podemos utilizar esta ecuación que nos indica que delta y es igual a la velocidad inicial por delta t más un medio de g por delta t al cuadrado. Para ello, la velocidad en y es 0, por lo cual se elimina, para calcular la rapidez de la flecha necesitamos calcular el tiempo, con la cual podemos utilizar esta ecuación que nos indica que delta y es igual a la velocidad inicial por delta t más un medio de g por delta t al cuadrado. Para ello, la velocidad en y es 0, por lo cual se elimina este número. Pasamos a despejar delta t, con lo cual nos queda la raíz de 2 por 4.12 partido 9.8. Los signos son debido al sistema de referencia. Esto nos da 9.92 segundos. Con esto ya podemos calcular la velocidad. Para ello necesitamos esta ecuación que dice que delta t es igual a delta x partido vx. Para esta despejamos vx, que es la velocidad en x, y nos queda de tal manera que 22.5 metros partido 0.92 nos va a dar la velocidad, que va a ser 24.46 metros partido segundo. Ya teniendo esto podemos calcular la velocidad final partido el tiempo, en la cual tenemos que plantear nuestros datos, y tenemos el resultado de 34.16 metros por segundo, siendo esta la velocidad final de la flecha. Para el problema 2 tenemos que un bloque de aluminio de 2.0 kilogramos y un bloque de cobre de 30.0 kilogramos se conectan mediante una cuerda ligera sobre una polea sin fricción. Se asientan sobre una superficie de acero, como se muestra en la figura P2, que sería esta, donde el ángulo es igual a 30 grados. Y si se supone que el sistema está en movimiento, determine A, su aceleración, y B, la tensión de la cuerda. Para ello nos dan una tabla de coeficiente de fricción, donde nos va a servir el de aluminio sobre acero y el de cobre sobre acero. Para el análisis del problema necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre de la masa 1, que sería esta, y de la masa 2, que sería esta. Para ello ponemos las fuerzas que actúan sobre el objeto, que sería el peso que va hacia el planeta Tierra. Tenemos la normal, tenemos la fuerza de fricción por la normal, y la tensión. Para ello sacamos su sumatoria de fuerzas en y sacamos la sumatoria de fuerzas en x. Para la sumatoria de fuerzas en y despejamos n, y no se iguala a MA, la masa por aceleración, debido a que no hay movimiento en y. Despejamos n y sacamos el valor en x. Para la sumatoria de fuerzas en y despejamos n, y no se iguala a MA, la masa por aceleración, debido a que no hay movimiento en y.
Despejamos n y sacamos el valor, el cual nos da 19.6. Para la sumatoria de fuerzas en x, la planteamos, la igualamos a masa por aceleración, resolvemos, y ahora para el siguiente DCL, que sería el de la masa 2, que tenemos en un plano inclinado, tenemos que tener la tensión y la fricción por la normal en la misma dirección, y como está en ángulo, tenemos que el peso del objeto va hacia el planeta Tierra. Este ángulo, que es el que vemos acá, podemos formar un triángulo rectángulo, lo cual nos indica que este ángulo es el mismo que este. Por lo tanto, podemos comenzar a sacar nuestras ecuaciones. Para sacar la aceleración, tenemos que igualar las dos ecuaciones de los dos diagramas de cuerpo libre y resolver para A. En ello, despejamos las masas y le sacamos factor común A. Pasamos a dividir las masas y resolvemos. Nos da que la aceleración es de 1.44 metros por segundo cuadrado. Con las dos ecuaciones de fuerza, despejamos para T, resolvemos y nos queda que la tensión de la cuerda es de 12.1 newtons. El problema número 3 nos dice que un auto de masa M, 750 kilogramos, toma una curva peraltada. El radio del camino es de R igual a 32 metros, el ángulo del peralte es de θ igual a 37 grados y el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el pavimento es de μs igual a 650. Determine las rapideces mínima y máxima que debe llevar un automóvil en la curva para evitar resbalar. Bueno, como primer paso en el problema número 3 tenemos al realizar el diagrama de cuerpo libre, en el que tenemos que encontrar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Como aquí en fuerzas en Y podemos encontrar la masa por gravedad, que sería la fuerza de la gravedad. En X encontramos donde va la aceleración, que sería positivo. Podemos encontrar el ángulo del peralte, que sería θ igual a 37. Entonces, como primer paso tenemos la sumatoria de fuerzas. En la sumatoria de fuerzas en Y encontramos que serían las fuerzas de NY menos la fuerza de Y menos la masa por gravedad, que sería 0, pues esta no tiene aceleración. Al realizar las operaciones nos da que sería la fuerza normal por el coseno del ángulo menos la mioestática, la fuerza normal del seno del ángulo menos mg. A esto le podríamos sacar factor común, que nos quedaría de esta forma. La fuerza normal, en paréntesis, coseno de θ menos mu s seno de θ igual a mg al despejar. Luego tendríamos la sumatoria de fuerzas en X, en las que nos quedaría las fuerzas en X más la fuerza normal en X es igual a masa por la aceleración centrípeta que tiene el coronel peralte. Despejándola, llegamos a la conclusión que igual nos queda la mioestática por la fuerza normal del coseno del ángulo más la fuerza normal del seno del ángulo es igual a masa por la fórmula desarrollada de la aceleración centrípeta, que sería velocidad al cuadrado partido el radio. De igual manera que la anterior, despejamos, por lo que nos quedaría la fuerza normal, entre paréntesis la mioestática por el coseno del ángulo más el seno del ángulo es igual a m por la fórmula de aceleración centrípeta. Una vez haciendo esto, despejamos y nos quedaría que la fuerza normal es igual a masa por gravedad partido coseno del ángulo menos mioestática por seno del ángulo. Pasando esto, despejamos y nos queda esta fórmula, por la que aquí podríamos cancelar la masa por aceleración de esta parte por la masa por aceleración de esta parte. Solo la masa. Posteriormente despejamos para B, para poder encontrar nuestras velocidades, por los que nos quedaría la gravedad por el radio, que sería aquí por el radio, despejando, por mu coseno del ángulo más seno del ángulo partido coseno del ángulo menos mu seno del ángulo, que sería la de las fuerzas en sumatoria de X dividido a las fuerzas en sumatoria de Y. Luego pasamos a poner los datos que nos corresponden del problema y tendríamos que la velocidad máxima que el carro podría estar sin derrapar en el peralte sería de 29.37 metros sobre segundos, y menos de este también te deslizaría. El problema número 4 nos dice que un automóvil viaja a una velocidad constante sobre la calzada Roosevelt alejándose del trébol.
En este momento, un helicóptero de la PMT vuela con una rapidez constante de 40 km por hora. Sobre la calzada San Juan, también alejándose del trébol, un oficial de Metra a bordo de su helicóptero utiliza su pistola para medir la rapidez del automóvil, la cual marca un valor de 50 km por hora, el cual está dentro de lo permitido por la ley. El oficial consultó Google Maps desde el helicóptero y logró medir que el ángulo que forma la Roosevelt y la San Juan es de 12 grados. El agente toma una foto de la placa del auto y decide multarlo. ¿Es justa la multa? El límite de velocidad en ese tramo de la calzada Roosevelt es de 70 km por hora. Suponga que el helicóptero vuela a una altura constante sobre el suelo plano. Bueno, luego del problema podemos apreciar aquí de mejor manera cómo sería el ángulo que se forma entre la calzada Roosevelt y la calzada San Juan, sabiendo que el helicóptero vuela en este tramo a 40 km por hora y el carro en este tramo va sobre el suelo con respecto al aire a 50 km por hora. Entonces pasamos al problema. Lo primero que tenemos que hacer es tomar las velocidades tanto del helicóptero como del automóvil y transformarlas a metros por segundo, por lo que realizamos la conversión respectiva de metros y kilómetros kilómetros y de horas a segundos, por los que nos quedaría que la velocidad del helicóptero es de 11.11 metros por segundo y la velocidad del automóvil es de 13.89 metros por segundo. Luego, gracias al triángulo que se nos formó en esta parte, podríamos hacer la ley de senos, en la que tomamos el seno del ángulo que tenemos, que es 12 grados, partido 13.89, que es la velocidad que tiene el helicóptero, y la igualamos a seno de beta, partido 11.11, que es la velocidad que tiene el carro. De esta manera, despejando y usando la función inversa de seno, siendo ahora coseno, entre paréntesis ponemos el seno de los 12 grados partido los 13.89, que es la velocidad del helicóptero, por los 11.11, y esto nos daría 9.57 grados, que es la velocidad de beta. Luego, restando 180 grados menos 121.57, encontramos los grados que nos hacen falta, que sería de 158.93. Haciendo esto, con la ley de cosenos, podemos encontrar el resultado que buscamos, que es la velocidad que lleva el carro con respecto al suelo, por lo que sería la velocidad de un lado al cuadrado más la velocidad del otro al cuadrado menos 2 veces la velocidad de uno por el otro por el coseno que conseguimos anteriormente, que fue 158.93. Y al hacer este operación, nos daría que la velocidad es de 88.43 km por hora, por lo que efectivamente estaría infringiendo la ley y sí es correcta la multa.